Estrategia Sostenible, darle las gracias a ustedes por su tiempo, por su participación, darle las gracias a IFISAPAC por invitarnos a esta charla que tiene que ver con la resolución 1407 del 2018 y los cambios que ha tenido durante este tiempo con la resolución 1342. Estrategia Sostenible, rápidamente para contarles de qué hacemos. Somos una empresa de consultoría y asesoría, también de capacitación en las normas ISO y en temas ambientales. Mi nombre, Kelly Velasco, ingeniera ambiental de profesión, auditora líder de tercera parte de entes certificadores, y en el día de hoy, pues voy a darles esta charla. ¿Cuál va a ser la agenda? Yo voy a empezar a hablar un poco de lo que son los requisitos, digamos que lo que son los principios, lo que nos pide la resolución 1407 del 2018. También voy a hablar de los cambios que tuvo esta norma con la nueva resolución 1342 del 2020. Al final, EFISAPAC va a hacer una presentación muy corta y también pues les va a hablar un poco de su experiencia como colectivo. Y va a haber finalmente una ronda de preguntas donde realmente es un buen espacio para aprovechar, ¿cierto?, la experiencia que ellos tienen dentro del colectivo para hacer alguna pregunta de lo cual nosotros tengamos dudas. La metodología es, yo voy a hablar, cualquier pregunta la vamos a dejar para el final y en el chat vamos a colocar las preguntas y yo voy a ir haciendo, pues vamos a ir respondiendo a medida que van saliendo las preguntas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar a hablar de lo que se trata la resolución 1407. Vamos a hablar un poco de dónde nace esta norma o cuál fue la necesidad que naciera esta norma. Digamos que a medida que han pasado los años, el ministerio y como tal las autoridades ambientales han estado preocupadas y han estado sacando políticas, han estado sacando normas, la Estrategia Nacional de Economía Circular, porque en el 2015 más o menos, desde el 2013, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico hizo un estudio en donde se dieron cuenta que en Colombia los residuos que son dispuestos, o sea que ya son desechados, alrededor del 30% corresponden a residuos aprovechables. De estos residuos aprovechables, más o menos la mitad tienen que ver con residuos de envases y empaques. Estos residuos, por sus características de pronto también de baja biodegradabilidad o depende cómo se clasifiquen, se almacenen y se dispongan, pues pueden generar también una contaminación al suelo y al agua y claramente disminuyen la vida útil de los rellenos sanitarios. Digamos que lo que es el estudio como tal mostró, en el 2013, que la intensidad de consumo de materiales en un país como Colombia era de un 2.3, es decir, tenemos una alta intensidad de consumo de materiales. Al tener una alta intensidad de consumo de materiales significa que también estamos sobreexplotando los recursos naturales y por consiguiente pues también estamos generando residuos desde la salida. Esto comparado con los países promedio de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que es un 0.8, pues claramente, digamos que todavía estamos en un curso en donde hay un gran porcentaje de aprovechamiento de residuos que todavía en la actualidad no estamos manejando. Esto nos lleva a hablar un poco de lo que es la economía circular o de dónde sale pues, la Estrategia Nacional de Economía Circular en nuestro país. Estamos cambiando, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, de un paradigma de lo que es la economía lineal, en donde yo simplemente extraigo recursos naturales, materias primas, produzco y desecho. En una cultura en donde existe la obsolescencia programada. Yo hago un producto con un cierto ciclo de vida para que se dañe y yo tenga que volver a adquirirlo, ¿verdad? La economía circular lo que busca es darle un valor a los residuos en cada una de las etapas del ciclo de vida con el fin de poder tener una buena gestión de los mismos y desde las entradas, pues, consumir menos agua, menos energía, menos materias primas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una gran cantidad, digamos que de conceptos que hay que tener en cuenta, como el ecodiseño, como mantenimiento inteligente y demás, que más adelante vamos a hablar de algo, por ejemplo, de ecodiseño, que tiene que ver directamente con una de las responsabilidades fuertes dentro de los actores de esta cadena. Con todo esto, digamos, nace la Estrategia Nacional de Economía Circular, la cual busca que haya una mejor calidad de vida de los habitantes en Colombia, pero también utilizándose, haciendo un cierre de ciclo de los materiales de agua, de energía, de residuos, ¿cierto? Siendo un poco más eficientes en el uso de los recursos naturales, de las materias primas y de la generación de residuos.
Esto, digamos que en el ámbito nacional ha hecho, o la economía, digamos que la estrategia nace de una serie de políticas que han nacido a nivel nacional. Entonces tenemos, por ejemplo, todo lo que es el documento COMPES, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos, que lo que busca es darle una responsabilidad, o sea, que los productores sean responsables de todos sus productos dentro del tema de responsabilidad extendida para poder alargar el ciclo productivo de esos residuos, en fin. También lo que tiene que ver con la Política Nacional de Crecimiento Verde, lo que tiene que ver con la política o la estrategia para la implementación de lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todo esto ha hecho que a nivel nacional, pues tengamos una estrategia nacional de economía circular, que entre otros temas, pues Colombia es el único país a nivel Latinoamérica, fue el primero que sacó esta estrategia, y donde si vemos acá los flujos de materiales, pues en el segundo nivel de importancia está el flujo de materiales de envases y empaques, ¿sí? Entonces vemos cómo el cumplimiento de la política de economía circular pues tiene que ver directamente con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde está implícito la parte de residuos y donde estamos cumpliendo pues claramente las políticas, los COMPES que van enfocados a que en Colombia haya pues realmente un desarrollo sostenible. En estas líneas de prioridad, pues nosotros ya, digamos, en Colombia tenemos avances, ya han habido avances, esos avances son en, digamos, programas postconsumo, las organizaciones ya vienen haciendo gestión de sus residuos peligrosos, pero faltaba, ¿no? Digamos que de lo que hablamos al inicio del diagnóstico, pues, si bien es cierto, tenemos programas postconsumo que han sido creados como instrumento del Ministerio de Medio Ambiente, para que los productores, por ejemplo, de estos productos o residuos que vemos a mano izquierda, puedan darle esa obligación al generador o al productor que pueda retornar estos productos al ciclo productivo y ellos puedan hacer una buena gestión de estos residuos, pues faltaba el tema de envases y empaques. Esto para cultura general, los programas postconsumo, para las personas de pronto que nos conozcamos muy a fondo, el ministerio creó estos programas, cada uno de ellos tiene una norma en donde estos programas de postconsumo buscan que, por ejemplo, las personas o las personas naturales o jurídicas que hagan estos productos o que los comercialicen, pues se hagan responsables de ellos y vuelvan a entrar a la cadena. Cada una de estas tiene una norma con un cumplimiento legal a nivel nacional. Ya de acuerdo a eso, pues nace ahora sí la norma que reglamenta la gestión ambiental de residuos de envases y empaques, que es la resolución 1407, nace en el año 2018 como parte de esas políticas y estas estrategias que está buscando el país. Y lo fuerte de esta norma es que establece, digamos que el fundamento es la obligación de que los productores puedan formular, implementar y mantener actualizado un plan de gestión ambiental de residuos, envases y empaques, que fomente que el aprovechamiento. O sea, lo que busca esta norma es que un productor, ¿cierto?, de un producto en donde venga un envase, un empaque que venga contenido, pues haga un plan de gestión ambiental. Fíjense que ahí habla de formular, implementar y mantener. Esto me suena a un PHBA, ¿cierto? De un plan de gestión, pero que aproveche, que vaya fundamentado en el aprovechamiento. Ahorita vamos a ver lo que es el concepto de aprovechamiento. En el artículo 2 nos habla del ámbito de aplicación, es decir, tenemos que tener claro a quién le aplica. Y una de las razones de esta capacitación es porque todavía hay confusión en las empresas de si a mí me toca, si no me toca, y de hecho ya los plazos vencieron. Entonces, para las empresas que todavía no saben, esta capacitación pues también es muy importante. A las que conocemos o tenemos dudas, pues estamos fortaleciendo los conceptos. ¿A quién le aplica? Esta norma aplica a todo el territorio nacional. Es por eso que la autoridad que está pendiente, que puede aprobar todo lo que es los planes, que hace seguimiento, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Aplica todo el territorio nacional a los residuos de envases y empaques de ventas primarios, secundarios o de un único uso. Ya vamos a ver eso qué significa. Entendidos como todo recipiente o embalaje de papel, cartón, plástico o vidrio que son hechos o puestos en el mercado nacional. Entonces ya vamos a ver este tema un poquito más a fondo. Dentro de la exclusión se excluyen, ¿qué temas se excluyen? O qué envases y empaques, perdón, se excluyen. El primero es aquellos envases y empaques que correspondan a residuos peligrosos.
¿Por qué? Porque hay norma de residuos peligrosos, título 6, decreto 1076 del 2015, y dentro de los envases y empaques, por ejemplo, de plaguicidas, tiene su propia norma postconsumo. Entonces, simplemente envases y empaques que correspondan a residuos peligrosos no entran en esta resolución 1407 como una obligación. Los residuos de envases y empaques de madera y fibras textiles o naturales distintas a papel y cartón están excluidos, pues también porque esto tiene un nivel diferente de biodegradabilidad y dentro de la priorización pues no se incluyeron. Y tercero, los empaques y envases de fármacos y medicamentos. Entonces, cuando ustedes ven acá una nota, significa que la resolución, en este caso, el artículo 1 de la resolución 1342 del 2020, modificó este tema de los envases primarios de fármacos. ¿Esto qué quiere decir? Que los envases y empaques de fármacos en su totalidad, primarios o secundarios, no entran dentro de esta norma porque hay una norma, que es la resolución 371, que se encarga de, como tal, los residuos de fármacos y medicamentos, ¿sí? Entonces, simplemente aquí es una anotación que la resolución 1342 eliminó de la resolución 1407 el tema de envases primarios y lo dejó en general, pero aplica para otra norma. Ahora sí vamos a ver el concepto de lo que es aprovechamiento. El aprovechamiento como tal, la resolución en su artículo 3, dentro de sus definiciones, nos habla que es el proceso mediante el cual los residuos de envases y empaques, hace alusión al tema de envases y empaques, se recuperan por medio del reciclaje, la valorización energética y o el coprocesamiento para incorporarlos de nuevo al ciclo económico. ¿Bien? Se quitó por medio de también la resolución 1342 el concepto de reutilización. Definitivamente lo quitaron porque no hace parte como tal de un proceso de transformación o de aprovechamiento en sí, que es lo que desenfoca esta norma. Cuando hablamos de coprocesamiento, es todo aquel proceso en donde por medio de un poder calorífico entra un residuo y esa, digamos que puede llegar a servir para hacer una materia prima. Entonces, el ejemplo más claro es lo que hace Holcim, ahora Geocycle se llama, en donde los residuos son utilizados para hacer clinker. Entonces, lo que se busca, pues, es con el aprovechamiento de esta norma, es que no se llegue, digamos, que a coprocesamiento, que hayan otros procesos de transformación, de aprovechamiento, de valorización energética, pues si ya no se puede hacer algo con ese residuo, pues sí vaya a coprocesamiento. Obviamente es contemplado dentro del tema de aprovechamiento. En la definición, en el artículo 3, nos habla también de unos nuevos, digamos que definiciones, y realmente estas son definiciones que fueron traídas de la resolución 1342, no existían antes en la 1407, que es la definición de, primero, reciclaje, no estaba, y la de envase multimaterial y envase reutilizable. Entonces, un envase multimaterial, ¿qué es? Un envase multimaterial es aquel que como tal tiene más de una capa de diferente material que están involucrados de tal forma que yo no los puedo separar manualmente. Es el caso, por ejemplo, del Tetra Pak, de un paquetico de papas que tiene una mezcla entre plástico, aluminio, bueno, diferentes materiales, es lo que nosotros llamamos un envase multimaterial. Esto para que lo tengamos en cuenta porque más tarde lo vamos a ver en un requisito. Y el envase reutilizable o retornable es aquel que fue diseñado o fue hecho con el concepto de que pueda tener más de un uso, es decir, que se pueda ser reutilizado muchas veces y el dueño de esa, digamos que de ese producto como tal, tiene que tener una capacidad técnica para poder hacer un tema sanitario dentro de la organización, para poder garantizar que ese producto pueda ser otra vez utilizado por el consumidor. Ese es como el concepto general. Bueno, ahora sí vamos a hablar de algo que todavía se especula mucho y es que esta norma le aplica a todo lo que tiene que ver envases o empaques primarios y secundarios. Entonces vamos a ver realmente a quién le aplica. Un envase primario es aquel de primer nivel o interior, es decir, el que está en contacto directo con el producto. O sea, es la mínima unidad de empaque que va directo al consumidor. Entonces, la más fácil es esta figurita, en donde podemos ver acá que el arequipito, ¿cierto? Sería el envase primario, o sea, es el envase donde está el producto contenido directamente y va al consumidor. Hablamos también del envase secundario.
o sea, es aquel que es diseñado para contener un número determinado de envases. Esto puede ser con fines comerciales, con fines de protección para lo que es el envase primario. En este caso, esta cajita de cartón que está acá es el envase secundario o el empaque secundario. La norma aplica para estos dos. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque si yo coloco las cajitas de arequipito, por ejemplo, ya en una tercera caja, esta tercera caja es lo que nosotros llamamos, o lo que se llama, un envase terciario, ¿sí? O una unidad logística. Al ser ya una unidad logística, al no llegar directamente al consumidor, no es catalogado para, digamos, tener la obligación de cumplir esta norma. ¿Bien? Entonces, eso tiene que quedar claro. Tiene que cumplirse para empaques primarios y empaques secundarios. Dentro de esta norma, pues hay una serie de actores, unos actores que lo que busca la norma es que sean actores que estén, digamos que muy articulados con el fin de que se cumpla esta norma. Claramente, pues las autoridades ambientales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las empresas productoras, que básicamente es a quien más le aplica también la norma, las empresas transformadoras, los fabricantes de envases y empaques. Esto lo vamos a ver en detenimiento cuando veamos los requisitos que deben cumplir cada una de ellas. Todo lo que tiene que ver con los gestores ambientales también como actor, en donde también pues, pueden haber recicladores de oficio o pues, organizaciones constituidas. Lo que tiene que ver con los municipios, distritos, la academia, ¿cierto? Brindando pues todo el tema de sensibilización y de cultura al consumidor final sobre estos temas. Vamos a ir hablando a medida de la capacitación de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el productor. El productor, pues, como definición también del artículo 3 de la norma, nos habla que es toda la persona natural o jurídica que con independencia de la técnica de venta utilizada, digamos que en el punto A, fabrique, ensamble o manufacture cualquier producto y que al consumidor final le llegue ese producto y que esté contenido en un envase o empaque. Pero no solo eso, hay empresas que no necesariamente fabrican, sino que también pueden comercializar, digamos que importar. Entonces, cuando yo importo un bien, lo pongo en el mercado y llega un consumidor final y el producto está en un envase o empaque, pues en ese momento yo me vuelvo un productor. También me habla de que puede ser un productor, una persona natural o jurídica, que ponga en el mercado envases y empaques diseñados para ser usados por una sola vez. Entonces, por una sola vez, no sé, si yo me como un Choco Break, pues ya ese empaque fue utilizado para una vez, ¿cierto? Ese es como el concepto en general de producto. Ya para entrar en materia de lo que me pide la norma, el artículo 4 nos habla de la necesidad de que todos los productores, ¿cierto? Todos los productores en el territorio nacional tienen que formular y presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales un plan, ya sea individual o colectivo, de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Entonces, yo soy un productor, yo ya sé que de acuerdo a si tengo un envase primario o secundario y si estoy categorizado como productor o importador, pues yo tengo que presentar ante el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mi plan. ¿Lo puedo hacer cómo? Lo puedo hacer en un plan individual, es decir, yo solita como empresa lo hago, o lo puedo hacer como un plan colectivo. Digamos que para la autoridad ambiental, ¿cierto? De hecho, está muy bien vista que las organizaciones lo hagan dentro de un plan colectivo. La norma no dice, no especifica algo obligatorio, simplemente pues todos los esfuerzos, no solo económicos, logísticos, de interacción con los actores, de transformadores, de gestores, pues obviamente van a ser mucho más fáciles de cumplir para una empresa dentro de un plan colectivo. O sea, yo como ingeniera ambiental, desde el concepto de para qué se crea una empresa, pues yo no creo una empresa para estar pensando en otras cosas aparte que producir, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que una organización no tenga que crear una línea adicional, más esfuerzos para cumplir con esta norma, sino que se pueda unir a un plan colectivo. Le pido el favor a las personas que acaban de ingresar que por favor apaguen su micrófono. Bueno, en el artículo 5 nos habla del plan colectivo de gestión ambiental. Entonces nos habla que si un productor decide irse por un plan colectivo, pues lo puede hacer por una empresa jurídica. Entonces una empresa jurídica, que sería en ese caso un colectivo, en donde el representante legal como tal es el que pues obviamente se hará responsable y radicará y tendrá todas las comunicaciones con la autoridad ambiental.
pero también se puede hacer por medio de acuerdos entre productores. Se reúnen varios productores y pues cada uno sigue siendo responsable ante el cumplimiento de la norma. Digamos que eso es lo general de un plan colectivo. Denme un segundo. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, para que por favor lo apaguen. Ok. Bueno. Ahora, dentro del artículo 6 nos habla de contenido de un plan de gestión. Hay algo muy importante que quisiera decirles, y es que las personas que están en esta capacitación, pues van a recibir la grabación como tal. Voy a escribirles al chat directamente, antes de que se me olvide, un documento en Google Form. ¿Cuál es la idea? 3 preguntas sencillas: nombre, empresa, correo electrónico. Y las personas que diligencien esto, pues nos sirve para registro de asistencia, y al mismo tiempo a estas personas les vamos a devolver, les vamos a enviar la grabación. Bueno, esto para que lo tengamos en cuenta. Siguiendo con el artículo 6, aquí nos habla del contenido que tiene que tener un plan de gestión ambiental de residuos, de envases y empaques. Es un poco largo. Aquí traigo a colación lo más importante que se debe tener en cuenta. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Qué debe tener el plan? Información detallada del productor y de todos los actores que forman parte del plan. O sea, absolutamente de todos, con sus funciones, responsabilidades y demás. ¿Qué debe tener adicional? La determinación de la línea base. Ya vamos a empezar a hablar de temas más técnicos. Determinación de la línea base de materiales puestos en el mercado. ¿Qué significa? El peso total global en toneladas de envases y empaques puestos en el mercado. Si mis envases y empaques son multimateriales, pues si la composición de mi envase o empaque es supera el 70%, yo, ¿sí? Por favor, colocamos los micrófonos en silencio, miramos quién lo tiene prendido. No alcanzo a ver. Vale. Sí, lo que les decía, si mi envase de empaque supera el 70% de un material como multiempaque, pues yo reporto ese material. Pero si no, yo tengo que reportar todos los materiales. Tengo que reportar el peso total en toneladas discriminado. Inclusive, de hecho, más si soy un plan colectivo, el plan colectivo debe reportar el peso en toneladas puestas al mercado, discriminando tipo de material de envases y empaques puestos en el mercado por todo el colectivo. ¿Qué debe tener el plan? Meta a cumplir de conformidad con lo establecido en el artículo 9. Ahorita vamos a hablar muy bien de las metas de acuerdo al artículo 9. Vamos a hablar también de los tiempos. Y pues una serie de información adicional, ¿cierto? Que debe tener ese plan colectivo de descripción y localización de los puntos de recolección, temas de cobertura, mecanismos de seguimiento, de verificación. Los anexos. Aquí en el artículo, perdóname, en la resolución 1407 estaban los registros iniciales, pero con la nueva resolución 1342 los anexos fueron modificados. Entonces, para las personas que quieran conocer un poco de lo que es el diligenciamiento, pues tienen ya que encontrarlos en los anexos de la resolución 1342. Aparte de la necesidad de que el productor obviamente haga y registre su plan, ¿cierto?, de gestión de envases y empaques, hay unos informes de avance que deben estar haciendo los productores de forma anual. Son informes anuales que se deben registrar entre la página línea vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. También estos anexos fueron modificados y obviamente los tiempos, de acuerdo a la resolución 1342, cambiaron. Aquí yo hice como un paralelo entre los tiempos que habían sido estipulados por la resolución 1407 y los nuevos tiempos. Entonces, aquí vamos a hablar de en qué momento yo tengo que hacerlo. Dice, los productores existentes, es decir, un productor que ya la empresa fuera constituida al 31 de diciembre del 2018, tenían plazo de presentar ante la autoridad su plan a más tardar el 31 del 2021, o sea, el plazo se amplió. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya las personas que no lo presentaron, pues ya están incumpliendo la norma. Esta norma, ser una norma de tipo ambiental, ¿cierto? Pues entra dentro del régimen de sancionatorio ambiental, ley 1333 del 2009,
que significa que si yo no cumplo una norma de tipo ambiental, pues puedo tener una sanción, ¿cierto? Porque estoy cometiendo una infracción. Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo conozcan. Igualmente, un plan colectivo, ya ahorita les voy a explicar esa parte. También se estableció que para los productores, es decir, una empresa creada desde primero del 2019, deben presentar el plan de gestión ambiental el 31 de diciembre de cada año siguiente, o sea, del año siguiente, perdón, al periodo fiscal de operación, ¿sí? Entonces, importante, pues, los dos temas que los tengamos en cuenta. ¿Cuál va a ser el año base en el que se determina la cantidad de toneladas? Es decir, yo aquí tengo, les voy a mostrar ahorita en el artículo 9, unas metas. Las metas de cada año a cumplir desde el 2021, ¿cierto? Pero ¿cuál es el año base en el cual yo voy a tener en cuenta las toneladas que puse en el mercado? Es el año 2018, ¿sí? O sea, son 3 años antes del primer año de cumplimiento de la meta. Ya se los voy a explicar un poco acá más a profundidad. En cuanto a las fechas del informe de avance, también cambió. El artículo 3 también modifica este artículo 8 de la resolución y nos habla que el informe de avance tiene que ser presentado en los meses de marzo y abril de cada año. ¿Por qué marzo y abril? Igual que, por ejemplo, los que nos inscribimos como generador de residuos peligrosos, 1362, o los que nos inscribimos con el RUA, simplemente para que los que administran la información no tengan tanta información al mismo tiempo. Entonces, las personas o las personas naturales o jurídicas que tengan los expedientes terminados en números del 1 al 5, ¿cierto? De acuerdo al cuarto número del expediente, lo tendrán que presentar a marzo. Y los que tengan los expedientes terminados en números del 6 al 0 presentarán el informe en abril. Entonces, en conclusión, cada año se debe presentar ante la autoridad ambiental el informe de avance entre los meses de marzo y abril de acuerdo a mi número de expediente, el cuarto número de expediente. ¿Bien? Esto se hace también, pues, obviamente, en la página de Línea Vital. Vamos a entrar acá ya a las metas. Entonces, las metas de cumplimiento. Las metas deben ser cuantitativas. Los productores deben cumplir la meta de aprovechamiento. ¿Cuál meta de aprovechamiento? Desde el 2021 debe haber un aprovechamiento del 10% con respecto a lo que yo puse en el mercado en el 2018, porque de acuerdo al parágrafo que vimos hace 2 artículos, pues tiene que ser 3 años antes la meta base. Y cada año va a haber un incremento acumulativo de un 2%. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, la empresa que vaya a calcular su meta en el 2022, pues ya va a ser un 12%, tiene que en el 2022 aprovechar un 12% con respecto a lo que puso en el mercado en el 2019, 3 años atrás, ¿sí? O sea, es 3 años atrás la línea base, digámoslo así, para cada cumplimiento de cada año de la meta. Adicional este artículo que me dice, pilas, las empresas que ya tienen una cobertura nacional, o sea, que operan ya en diferentes ciudades, a partir del 2022 y consecutivamente debe ir aumentando el número de ciudades. Entonces, volvamos al ejemplo. Empresa que opere a nivel nacional, en el 2022 tiene que cumplir con el 12%, ¿cierto? De aprovechamiento con base a lo que puso en el 2019 y adicional a eso ya haber ampliado la cobertura de los planes al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el 2023 tendrá que tener ya una meta de aprovechamiento del 14% con respecto a lo que puso en el mercado 3 años atrás, es decir, en el 2020, y ahora tendrá que ampliar la cobertura a otras ciudades de forma gradual. Bien, esto es básicamente lo que nos dice. Esa meta, ¿cómo se compone? Digamos que esa meta lo que dice es que se debe calcular el porcentaje de aprovechamiento de residuos basado en el peso del residuo que fue aprovechado sobre la cantidad de residuos de envases y empaques puestos en el mercado. ¿Sí? Digamos que esa es como la fórmula matemática. Un segundo que no puedo pasar la diapositiva. Muy bien. Bueno, en el artículo 10 nos habla de una metodología multicriterio, es decir, una metodología que fue creada solo para los planes colectivos, es decir, es mediante la cual se califica que los planes, los colectivos estén cumpliendo.
Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Que de acuerdo a unos criterios de seguimiento y control, pues obviamente la autoridad ambiental va a dar unos pesos y una calificación de los criterios. Básicamente, el puntaje que deben tener en cuanto a meta de aprovechamiento de porcentaje, cobertura, temas de investigación en innovación, diseño, programas de sensibilización y cultura. Cada uno de estos ítems tiene una calificación, una ponderación. La ponderación máxima es de 110 puntos, ¿sí? Pero ¿qué nos dice el nuevo artículo 5 de la resolución 1342? Que si un colectivo no cumple la meta del 70%, o sea, tiene que cumplir esta meta del 70% del total de las empresas dentro del colectivo, o sea, de su total, y si cumple el 70% puede ser calificada en el resto. O sea que si un colectivo no cumple con ese 70% de la meta o no cumple con esos 110, ¿qué pasa? Pues también está incumpliendo. ¿Sí? ¿Con qué incumple? Con la norma. También que iniciaría un proceso sancionatorio. ¿De acuerdo a cuál norma? Ley 1333 del régimen sancionatorio ambiental. ¿Bien? Entonces, importantísimo tener eso en cuenta. Ya vamos a hablar, les quiero decir que ya más o menos en unos 15 minutos más o menos acabo para que ustedes más o menos tengan el radar del tiempo. Vamos a hablar ya de las obligaciones de cada uno de los actores, ¿bien? Entonces, las obligaciones del productor, aquí hay bastantes. Yo les traigo aquí subrayadas las que consideramos que son más importantes a tener en cuenta. Pues del productor, formular, implementar y mantener el plan de gestión, ¿cierto? Eso ya lo aprendimos. En el B nos habla de presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias el plan y los informes de avance anual. O sea, ese es el más importante. Promover la incorporación de los lineamientos de economía circular en la priorización de alternativas de aprovechamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el productor en trabajo con digamos que las empresas transformadoras, pues tienen que promover esa incorporación de economía circular, no solo desde lo que ellos producen, desde sus envases y empaques, sino también en tener buenas estrategias junto con las transformadoras para que sus residuos pues estén aprovechados de la mejor forma. En el F nos habla de apoyar al fabricante. ¿Por qué al fabricante de envases y empaques? Porque tiene que apoyarlo en temas de ecodiseño. Entonces tienen que trabajar de la mano en tener estrategias para que ese envase o empaque, pues obviamente tenga características y principio de ecodiseño. Recordemos que lo que yo no tengo en cuenta desde el diseño, pues yo ya más adelante no puedo hacer nada con ese producto. Entonces, si yo tengo en cuenta materiales biodegradables, materiales para que ese empaque o ese envase al final de la vida útil pueda ser reciclable, pueda ser aprovechado, sería lo ideal. Y también en el tema del diseño en sí, o sea, no solamente del material o de la materia prima que se use, sino como tal del diseño. Si yo tengo un diseño que es más pequeño, que es más adecuado, ¿cierto? Pues yo voy a tener que como fabricante tal vez utilizar menos materias primas y utilizar menos recursos naturales para hacer ese empaque. Por lo mismo, yo como productor voy a tener que poner menos toneladas de residuos en el mercado y asimismo mi meta va a ser más pequeña. O sea, fíjense cómo, digamos que aquí en la norma está literal, pero si uno empieza a hilar más fino, pues estos temas hay que tenerlos en cuenta. En el artículo 12 nos habla de las obligaciones del comercializador. Bueno, ¿y quién es el comercializador? Igual, toda persona natural o jurídica que comercialice y distribuye por mayor o al detalle, ya sea de forma presencial o por correo electrónico o por medios masivos, es un comercializador. ¿Cuál es la obligación de un comercializador? Pues apoyar a los productores en la implementación de los planes. Importantísimo el literal B y el C, que tiene que ver con gestionar de forma conjunta los espacios necesarios para la ejecución de los planes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy, por ejemplo, una cadena de almacenes, yo soy un centro comercial, yo soy una grande superficie, ¿cierto? Un almacén de grandes superficies, pues yo tengo que primero sensibilizar al consumidor de los puntos en donde tiene que colocar sus residuos. Tengo que sensibilizarlos sobre la forma de separación en la fuente de los residuos. Tengo que propiciar el espacio
para que pueda hacerse ese almacenamiento de los residuos. Entonces, el comercializador también tiene, digamos que una obligación muy importante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en almacenes como Home Center, como El Éxito, donde uno va y hay unas maquinitas en donde uno deposita ya su botella de plástico por dentro con todos los paqueticos de alimentos que uno ha consumido. Todo eso son parte digamos que de la estrategia, ¿bien? Entonces, esas son las obligaciones fuertes del comercializador. Las obligaciones de los fabricantes e importadores de envases. Aquí también es muy importante. No solamente la obligación del que fabrica un envase o empaque, sino el que lo importa, ¿no? O sea, el que sea el fabricante o importador del envase y del empaque. Entonces, ¿cuál es la obligación? Apoyar y participar en el desarrollo de los planes, pero debe apoyar a los productores en materia de investigación aplicada y desarrollo en cuanto a temas de innovación y ecodiseño, lo que les venía contando ahorita, ¿sí? Entonces, debe trabajar junto con el productor para que desde el ecodiseño esos envases y empaques pues generen una menor contaminación y un menor volumen. Las obligaciones de los gestores. ¿Quién es un gestor? Es una persona natural o jurídica que haga actividades de recolección, clasificación, pesaje. Entonces puede ser una empresa constituida, puede ser pues de pronto también un reciclador de oficio también entra como actor acá. Estas obligaciones de los gestores tendrán que ver con publicar todo lo que tenga que ver con sus actividades. Porfis, le bajas al micrófono. Se te activó el micrófono. Inge, no se escucha. No se escucha. Ah, es que alguien me puso en silencio. Perdón, ¿escucharon la última partecita donde estaba? No, señora. Bueno, porfis, cuéntame desde dónde no. ¿En las obligaciones de los gestores? ¿Me alcanzaron a escuchar? Sí, señora. Vale, listo. Sí, es que se puso en silencio la persona que estaba hablando y de paso me pusieron en silencio a mí. Bueno, en las obligaciones de los gestores, lo que les venía diciendo es que ellos deben reportar por plataformas digitales o en lugar visible todos los criterios estándares de calidad para el aprovechamiento de residuos, ¿cierto? Importante de los gestores que entreguen adecuadamente los materiales preparados a las empresas transformadoras, ¿no? Entonces, esa es parte muy importante para el tema de los gestores. Ahora, aquí, las obligaciones de las empresas transformadoras. Las obligaciones de las empresas transformadoras, es tan importante este artículo que de hecho se modificó y se adicionaron obligaciones en el nuevo artículo. Entonces, una de las más importantes es desarrollar e implementar planes de innovación que permitan incrementar el material reciclado. Y son las empresas transformadoras las que piden la certificación. Son las que piden la certificación al productor de las toneladas que fueron aprovechadas. Entonces, esto es parte fundamental como obligación de las empresas transformadoras. Se adicionaron estas dos también en la resolución 1342, que es que una empresa transformadora tiene que inscribirse como empresa transformadora ante la ANLA, según lo dispuesto en el anexo que está, digamos que acá en la resolución 1342, antes del 31 de marzo de cada año. ¿Bien? Pero también antes del 31 de marzo de cada año tiene que haber una comunicación ante la autoridad ambiental si han habido cambios. Entonces, por ejemplo, si la empresa transformadora ahora aumentó su capacidad o disminuyó su capacidad instalada, si tiene más máquinas para transformar nuevos materiales, o sea, todos los cambios que haya tenido tienen que ser informados antes del 31 de marzo. Finalmente vamos con las obligaciones del consumidor final, ya vamos a acabar con esta parte. Finalmente, las obligaciones del consumidor final el consumidor final va a variar, ¿no? Porque la norma nos dice que es la persona que consume o utiliza el bien y servicio para una necesidad propia y que obviamente es el último en la cadena que recibe ese producto como tal en ese envase o en ese empaque.
pero realmente depende de donde estemos ubicados en el mercado, pues un consumidor final puede ser una institución, un consumidor final puede ser la misma industria, puede ser una persona natural como nosotros, ¿cierto? Entonces depende de donde estemos ubicados, pues ese va a ser el consumidor final. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues nosotros como consumidores tenemos la obligación de entregar los residuos de envases y empaques separados en los puntos de recolección. Debemos realizar una correcta separación en la fuente de los residuos de envases y empaques. Entonces, digamos que es un poco más enfocado a ser coherentes y a hacer un buen almacenamiento para poder tener una buena segregación de los mismos. Importante acá de pronto, una obligación de las empresas transformadoras y como tal de pronto también de los gestores y comercializadores es apoyar en todo lo que tiene que ver con los programas de sensibilización y cultura ciudadana hacia el consumidor. De hecho, por eso se está haciendo esta charla, ¿cierto? Como tal el colectivo, como tal las empresas transformadoras también que hacen parte de este colectivo están cumpliendo con ese literal de sensibilizar al consumidor sobre este tema. Bueno, de las autoridades ambientales, pues las autoridades ambientales, en este caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues tendrá que fomentar el aprovechamiento de los residuos, desarrollo de estrategias de comunicación con la academia, de sensibilización en la norma, y la resolución 1342 con el artículo 7 adicionó que a partir del año 2022, las autoridades ambientales deben reportar al ANLA a partir del 2022 se debe reportar a la ANLA mensualmente antes del 30 de abril de cada año el consolidado de las empresas transformadoras inscritas. ¿Esto por qué se hizo? Pues yo creo que no es un secreto para todos que el mercado siempre en Colombia de residuos pues siempre ha sido más a veces un mercado, ¿cierto? Entonces lo que busca la autoridad ambiental con esto es que les llegue la información en dos vías. Primero por el informe anual con las cantidades y segundo todo el tema por medio de las empresas transformadoras y también de las autoridades. Esto ya es nuevo, ya que acabamos con la resolución 1407 y luego las modificaciones contenidas en la resolución 1342. Estos dos artículos que siguen son nuevos. Son nuevos dentro de la resolución 1342 y nos habla de la determinación de eficiencia de retornabilidad. ¿Se acuerdan que les hablé hace un ratico de lo que es un envase retornable? Bueno, la norma no busca que las empresas tengan o obliga que tengan envases retornables. Simplemente lo que dice es, pila, si usted es una empresa que tiene la capacidad instalada para tener esta parte de retornabilidad, pues usted tiene que tener una política de envases retornables, ¿cierto? Usted tiene que tener una capacidad instalada, usted tiene que cumplir con una serie de condiciones. Y para las metas, usted lo que tiene que hacer es un cálculo, un indicador cuantitativo de la eficiencia de retornabilidad. ¿Esto qué significa? Lo mismo, hacer una fracción de envases y empaques que efectivamente fueron retornados al productor, por el productor más bien, que fueron retornados sobre el total de los envases y empaques que fueron puestos en el mercado. Entonces, aquí ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se tiene que tener en cuenta el peso y envases de empaques retornables que no llegaron a ser recogidos. Entonces, si yo, por ejemplo, un fin de semana tengo un asado con la familia y pido un petaco de cerveza, ¿cierto? ¿Qué pasa si estuvimos tan contentos que no lo devolvimos? Pues esa parte no va a entrar dentro de la meta porque simplemente se perdió por el camino. ¿O qué pasa si yo como empresa que utilizo, ¿cierto? Que hago un proceso de retornabilidad, pues simplemente se me pueden despicar las botellas por tema de control de calidad. Hay un momento que la botella la utilicé 5 veces, ya la sexta se me rompió, ya la sexta no es útil. Entonces aquí lo que pide este artículo es que la empresa que maneje este tema de envases retornables haga esos cálculos en la tabla 2G y en la tabla 2E, en donde pueda determinar definitivamente de lo que puso en el mercado que sí retornó. ¿Por qué? Porque si no, lo que no, sí tiene que ser considerado como un residuo y debe estar dentro de el cálculo de las metas de aprovechamiento del artículo 9. ¿Bien? ¿Qué más le piden a estas empresas que manejan el tema de envases retornables? Les piden una certificación de eficiencia. Entonces, para el certificado de eficiencia hay dos opciones. La primera, contar con una certificación de un organismo acreditado por la ONAC, un tercero independiente, que verifique las cifras sobre la eficiencia de retornabilidad. Pero también la misma autoridad ambiental dijo, no, esto cuesta un billete
y hay empresas que tal vez no lo van a hacer al inicio así. Entonces, se diligencia el anexo quinto, que es de requisitos de verificación del sistema de retornabilidad, como parte del proceso de colocar toda la información y que se pueda verificar, ¿bien? Entonces, pueden tener esas dos opciones. Ya con esto terminamos, digamos que termino la parte de la norma como tal, volverles a confirmar que claramente esto, al ser una norma ambiental, pues entra a ser parte del régimen sancionatorio ambiental en dado caso que una empresa, un productor no cumpla dentro de un plan individual o un plan colectivo también, y pues obviamente va a ser considerado como una infracción de acuerdo al artículo 5 y pues obviamente daría inicio a un proceso sancionatorio ambiental. Con esta parte yo termino mi presentación. Ha sido un gusto. Los voy a dejar con Andrea Barrera. Andrea Barrera, como tal, Andreita, ¿estás por ahí? Directora de FISAPAC, quien nos va a contar un poco del colectivo. Yo te voy a dejar acá la presentación. Porfis, prende el micrófono. ¿Te pasó lo mismo que a mí? Hola, buenos días para todos. Mi nombre, como lo decía la ingeniera Kelly, es Andrea Barrera y soy la gerente técnica del colectivo FISAPAC. ¿Qué hace FISAPAC dentro del cumplimiento de esta norma? Pues como lo hemos venido nombrando, somos un colectivo que nació de esa necesidad de la pequeña y mediana empresa en hacer esa transición a la economía circular y en cumplir con esta forma de dar salida a esta norma de una manera sencilla y fácil. Entonces, tomando nosotros como marco esa resolución 1407 de 2018, pues hemos buscado esa sinergia para lograr esas tasas de aprovechamiento. Somos expertos en esa promoción de prácticas de codiseño. ¿Quiénes conforman el colectivo de FISAPAC? Lo conforman 2 empresas que actualmente son transformadoras ante la autoridad ambiental y que tienen más de 20 años de experiencia en el sector de manejo de residuos, que es Eficiencia Ambiental SAS y Cintia Química. Entonces venimos trabajando ya por muchos años el tema de aprovechamiento de materiales reciclables y pues tenemos toda la experiencia para hacer parte de estas normas y para llevar a cabo el colectivo. Actualmente ya hemos sido auditados como empresas transformadoras por la autoridad ambiental. En el caso específico de eficiencia ambiental que hace parte del colectivo, fue auditada por la CAT en el cumplimiento de la norma, presentando un gran desempeño. Nos fue muy bien en esa auditoría que nos hicieron y pues actualmente estamos próximos a presentar nuestro informe de desempeño de lo que ha sido este año de participar en esta norma y pues haciendo un poco de lo que la ingeniera Kelly les contó, pues nosotros a qué les ayudamos a ustedes como empresas, a que cumplan de una manera fácil con todos estos requisitos, ya que nosotros nos hacemos cargo de todas las responsabilidades que ella nombró y que les explicó, y ayudamos a interactuar en esa cadena, les ayudamos a que puedan contactar a sus productores de empaques, a las personas que están vinculadas en la cadena y empezar a darles esas directrices para que empecemos a avanzar en las metas de cumplimiento que la ingeniera mostró. Para este año nuestra meta es recolectar ya un 12%, el año pasado era 10% y estamos trabajando en esto. Parte de las actividades que hacemos es esta, capacitar. La siguiente ronda, que también están totalmente invitados, es ya un poco más de hablar de ecodiseño. Invitaremos a un experto en ecodiseño que les estará contando cómo poder lograr el empezar a trabajar en esos empaques que sean más sustentables. Y ingeniera Kelly, si me haces el favor de adelantar la diapositiva, queríamos dejarles pues esa información. Si están interesados en pertenecer a este colectivo, pues el colectivo tiene grandes ventajas, como les estaba comentando, les ayuda a cumplir con todo, son empresas que ya tienen experiencia, trabajamos certificados en todas las normas ISO, en ISO 9000, que les garantiza la calidad, en ISO 14000 y en ISO 45000, al igual que Cintia Química, que está certificada en calidad.
Y ahí en la diapositiva que estaba mostrando la ingeniera están pues nuestros datos de contacto, si alguien está interesado en vincularse al colectivo, está mi nombre, mi celular, está el mail del colectivo y está la página web del colectivo donde pueden obtener un poco más de información. Ingeniera, eso era todo. Los invito pues si tienen dudas técnicas o jurídicas, la ingeniera va a estar respondiendo junto con algunos invitados una ronda de preguntas. Hola, bueno, veo que hay gracias Andrea, veo que hay unas manos levantadas. Prefiero que sea de forma en el chat para que podamos ir contestando sus preguntas. Entonces voy a estar pendiente en el chat. Al mismo tiempo en el chat voy a escribirles el documento de Google Form para que ustedes puedan tener acceso a su grabación. Simplemente lo diligencian. En este momento tenemos 60 personas conectadas. Sin problema podemos hacerles llegar la grabación y pendiente de alguna pregunta que tengan acá en el chat. Vi unas manitos levantadas. O si gustan, levantan la mano y yo les doy la palabra. A ver, encontramos acá a Alexis. Muy buenos días. Buenos días, Alexis, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Aquí desde la ciudad de Barranquilla estamos conectados. Bueno, efectivamente, gracias, muy amable por la invitación también. De verdad que me parece muy bueno este tema de la resolución 1407 y obviamente todo lo relacionado con la 1342, que es la que generó unos cambios en el tema de los transformadores. Efectivamente, yo trabajo con dos organizaciones. Una es una empresa gestora, una ECA, una estación de clasificación de aprovechamiento de residuos sólidos, y con la transformadora, que es la que finalmente les pide a ustedes el certificado de que se está cumpliendo lo establecido para este año, que es el 12% de recolección de lo generado en los envases y empaques primarios y secundarios, como lo establece la resolución. Yo me acabo de conectar porque por donde estaban no había señales. Acabo de llegar a un punto donde efectivamente ya hay señal y ya sé que van bastante adelantados. Pero mi interés es, yo asesoro varias organizaciones que son transformadoras y que son gestoras. Yo soy coordinador ambiental y manejo también los sistemas de gestión. Como yo sé que el enfoque de ustedes como colectivos es aglutinar esa cantidad de organizaciones que de una u otra forma generan lo que es en base a lo que le aplica la norma, y va ese proceso con los gestores y con los transformadores. ¿Cómo nosotros haríamos como organización gestora y transformadora para tener un acercamiento con ustedes, para trabajar de la mano, ya que esto es una cadena, ya que esto es como un sistema, porque no pueden trabajar solo de la mano, sino que trabajar en equipo para poder certificar y subir ante la plataforma Vital, que es del ANLA, toda esa cantidad de material que se está aprovechando desde el enfoque de lo que llamamos la economía circular? O sea, la idea es esa, trabajar de la mano con ustedes como gestores y como transformadores y desarrollar todo un equipo acá en la costa también, que nosotros podamos trabajar mancomunadamente y que así todas las partes interesadas les vaya bien. Esa es la pregunta. Hola, esa pregunta la respondo yo, Andrea Barrera, la gerente del colectivo. En esta diapositiva que tiene exhibida la presentación, me puedes contactar y charlamos de cómo poder hacer esa sinergia y vincularnos al colectivo, que es el objetivo final de la resolución. Interesante, pues porque la resolución debe tener varios puntos geográficos localizados en varias partes. Si bien nosotros ya tenemos una presencia en Cartagena actualmente, estamos interesados en otras más y Barranquilla está muy interesante. Entonces, si me puedes contactar, mi nombre es Andrea y quedo pues atenta. Ok, Andrea, porfa, ¿me puedes quitar la imagen y ponerme nuevamente la diapositiva para copiarla, para tomarla en script? Claro que sí, y Alexis, recuerda que diligenciando Google Form, el link que les envié, ahí se te puede enviar la presentación. Bueno, la grabación, de hecho. Sí, gracias, muy amable. De todas maneras, acá en Barranquilla la orden, y como te digo, tengo varias organizaciones con las cuales estamos trabajando de la mano y transformadoras que generan un número importante que transforman un número importante de material en lo que a ustedes les interesa el tema de las toneladas, ¿vale? Claro que sí. Gracias, Alexis.
Seguimos Con con todo el Diana gusto. Martínez. Diana, buenos días. Buenos días, ingeniera. Yo tengo una duda, digamos, con relación a lo que tú hablabas del consumidor final. Digamos que no es claro para mí identificar quién es el consumidor final del producto, porque tú decías que estaba al final de la cadena. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo soy una empresa importadora que comercializa productos químicos que son materias primas para transformación y que otras empresas hagan su producto final. A mí como importador de materias primas me aplicaría esta norma porque yo no estoy generando la transformación en el consumidor final. Quien lo hace es mi cliente. Entonces sí tendría la duda es quién es el consumidor final frente a esta norma. Yo creo que Andrea o Claudia, si nos pueden ayudar con esa pregunta específica para ella, por favor. Ya le va a contestar la ingeniera Claudia Casas, que es la jurídica de nuestro colectivo, especialista en Derecho Ambiental, y ella va a responder esa duda. Gracias, Andrea. Hola, buenos días. A ti como producto químico no te aplicarías que el consumidor final realmente, la norma habla es que tú pones en el mercado. Cuando tú le entregas a otra empresa una materia prima para ya hacer transformación y si tus productos tienen características de peligrosidad, no aplica. Ese es uno de los que está exentos de la norma, envases que se consideran peligrosos. No sé si es tu caso, que las sustancias que tú entregas tienen alguna característica de peligrosidad. Eso tocaría mirar. No. ¿No tienen características de peligrosidad? No, señora. Ya, porque sí, característica, ahí sí tendríamos que entrar a mirarlo, porque básicamente cuando la norma habla de consumidor final es cuando yo pongo en el mercado. O sea, ese lo que hablaba Kelly del el alpinito, eso, porque normalmente las empresas, ¿tú entregas en qué clase de empaque? En estiva, papel vinipelado, cartón, yute. Sí, digamos que lo que viene es de la importación, que regularmente es estivas de maderas, cajas de cartón, tambores de 55. Pero una pregunta, ¿eso es puesto directamente al consumidor? Porque esta norma, como explicaba la ingeniera Kelly Velasco, es de materiales y envases colocados directamente al consumidor. Entonces, ¿llegan directamente al consumidor o son unidades logísticas? Porque esta norma no trata de unidades logísticas. No sé si la ingeniera Kelly nos puede volver a mostrar la laminilla de a cuáles envases y empaques está dirigida esta norma. Es a primarios y secundarios. Primario es el que está en contacto con el producto directamente. Secundario lo que sirve para contener de pronto esas unidades que llegan al consumidor para protegerlas, pero unidades logísticas, que sería empaque terciario, que es lo que llega, puede ser a una gran superficie, a un supermercado, al comercializador o al distribuidor que ustedes tengan, no es objeto de esta norma. Esto ya sería reciclaje normal. Sí, eso ya es realmente ese embalaje, que eso ya sería terciario, entonces no aplicaría para la norma. Diana, si tienes alguna pregunta adicional, recuerda que en el chat coloqué el Google Form y ahí hay un espacio para observaciones o para comentarios. Si tienes alguna duda adicional ya directamente o EFISAPAC se conecta contigo o si es de alguna índole ya de otro tema también con gusto yo me puedo comunicar contigo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. Bueno, recordarles, si ya todos tienen el link para darles su grabación, acá obviamente los datos de FISAPAC. Si alguien también llegara a necesitar algo en cuanto a temas de normas ISO, temas ambientales específicos, aquí también les dejo mis datos de estrategia sostenible. Creo que no hay más preguntas, Andrea. Perfecto, ingeniera. Bueno, yo atrevidamente
Yo atrevidamente abrí el micrófono. Como les comenté, llegué un poquito tarde por el tema de que no había señal donde estaba. ¿Ustedes están ubicados a dónde? ¿La ciudad de ustedes donde están ubicados es Bogotá o Medellín? Estamos ubicados en la sabana de Bogotá, en Cota, Siberia y en Mosquera, Cundinamarca. Ah, bueno, gracias, muy amable de parte suya. Siempre es bueno, o sea, para tenerlas ubicadas, porque, ajá, que tal que sí, potencialmente creo que vamos a desarrollar todo un proceso en equipo y creo que estaríamos como que interactuando a futuro. Entonces, la idea es esa, que me conozcan y que sepan también dónde yo estoy ubicado. ¿Ok? Pues, gracias, muy amable. Esta es la idea también de estos espacios, ¿no? O sea, esto realmente es lo que busca también estos espacios, generar esas alianzas. Entonces, muchísimas gracias, Alexis, y por seguro Andrea se comunicará contigo. Una pregunta de Carmen Quevedo. Ah, no, ¿cómo estás? Hola, una ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí, yo quería agregarles, bueno, yo trabajo también con EFISAPAC y quería agregarle a la respuesta que le dieron a Diana respecto a los envases de la empresa de químicos. De todas maneras, en reuniones que hemos tenido y una charla que tuvimos con el ANLA a comienzos de este año, ellos nos dejaron los datos, igual nos decían que cualquier cosa sencillamente se comunicaran a la ANLA con un correo electrónico y ahí haces la consulta. A título personal haces la consulta y ellos se comprometían a responder muy pronto sus correos respecto a las dudas que hubiera con el tema de envases y empaques. Gracias, Carmen. Muy bien. Sigamos, aprovechemos el tiempo. Tenemos una pregunta de Angélica. Angélica Rodríguez, bienvenida. Buenos días, gracias. Es que tenía una pregunta. Digamos, las empresas que manejamos empaques con bolsas oxodegradables, ¿también nos aplica esta norma? Angélica, no te escuchamos. Se te escucha muy tenue. Aló. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, no, aún no. Yo le escuché que si las empresas que manejan ya todo en empaque oxodegradable les aplica la norma. Sí, señora, porque igual pues es necesario recoger los empaques en donde van aplicados. Si es empaque primario y secundario, le aplica la norma. Y muchas gracias. Otra duda, digamos, ¿los colectivos tienen que ser empresas del mismo sector? No, señora, pues lo que pasa es que hay dos formas de cumplir la norma, una que es vincularse a un colectivo, o otro hacer acuerdos y estrategias con gente sí, del mismo sector, pues porque van a estar recogiendo como en la misma cadena. Las empresas escogen como a qué se quieren unir, si a un colectivo que puede ser de su mismo sector, no necesariamente, porque todas tienen el mismo objetivo, que es recoger envases y empaques reciclables, o a hacer acuerdos con diferentes empresas que puedan estar conformando su gremio. Hay dos formas de cumplir la norma y están definidas en la 1407. Nosotros hacemos parte de la forma A de ese numeral, que es un plan colectivo. Andrea, aquí Victoria, te vemos conectada. Te cuento, Andrea Victoria Romero es de hecho una clienta de Estrategia Sostenible, su organización como tal, Danisco, y tiene una pregunta que me parece muy importante traerla a colación. Dice, al elegir un colectivo, ¿cómo sabemos nosotros del cumplimiento legal frente a las metas de cada año? EFISAPAC, hablo por EFISAPAC, que es el colectivo que nosotros integramos, entrega unos reportes semestrales del cumplimiento de las metas del colectivo. Es importante aclarar que las metas son colectivas, porque somos un colectivo, digamos que no entregamos reporte de qué fue específico de cada empresa, porque pues nosotros colocamos los puntos estratégicamente en la diferente geografía y recolectamos en común. A nuestros clientes del colectivo les generamos un reporte semestral de que el colectivo va cumpliendo. ¿Quiénes finalmente auditan el cumplimiento legal y dónde se ve?
en ANLA, el colectivo debe responderle a ANLA entregando un informe anual. Este colectivo, según la norma, tenemos plazo hasta el 30 de abril para entregar el primer año de desempeño del colectivo. EFISAPAC como colectivo el año pasado le fue muy bien, cumplimos con la meta del 10% de recolección de los clientes que estaban unidos a nosotros, pero eso sí es individual del colectivo y de los acuerdos que ustedes firmen con el colectivo de cómo mirar el desempeño. Muy bien. Adicional a eso que menciona Andrea, yo quiero dar una opinión y es que yo como auditora de tercera parte tuve la oportunidad también de auditar a Eficiencia Ambiental, que es parte de las dos empresas que hacen parte del colectivo. Los he auditado en normas 9001, 14001 y 45001. Entonces, como auditora de tercera parte, pues doy fe de que la empresa es una empresa pues sólida en el mercado y que cuenta con un departamento jurídico al que también varias veces he auditado y del cual al contrario también aprendo. Entonces, importante también ustedes que conozcan mi opinión desde ese punto de vista. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que alguien más tenía levantada la mano. Denme un segundo. Produkim Limitada tiene una pregunta. Tienes levantada la mano. ¿En qué te podemos ayudar? Produkim, segundo llamado. ¿Nos escuchas ahí? Ahí ya te escuchamos. Adelante. Hola. Hola. ¿Nos escuchas? Sí, sí, señor. Sí, vale, mira. Nosotros somos una empresa de productos de aseo. Y tenemos una gran pregunta. Nosotros pues estamos certificados en ambiente con PREA y bueno, tenemos varias preguntas y es por ejemplo con el tema de los productos de los envases retornables. Tenemos digamos que algunos envases que los retornamos, otros por ejemplo que no llegan al consumidor final porque por ejemplo hacemos servicio de maquila y pues tenemos esas preguntas, ¿no? También hay productos que son la mayoría no son peligrosos, hay unos que de pronto pues tienen un riesgo de peligrosidad y ahí es donde entra la pregunta de saber cómo podemos clasificar qué cumple y qué no cumple. O si realmente tenemos que cumplir la norma. Con las fichas técnicas y básicamente mirando desde las materias primas con las que elaboran los productos, ustedes pueden definir que definitivamente quedaría impregnado el empaque y el envase de un residuo peligroso, ya con esas materias primas. Les aconsejo que se basen mucho en lo que dice el decreto 1076 de 2015, en el título 6, que habla de cómo poder identificar si algo es un residuo peligroso. Y de otro lado, mencionaste algo importante que es el tema de las maquilas. La norma 1407 habla que el responsable de cumplir con la norma es el dueño de la marca. Digamos, si ustedes prestaron un servicio de maquila fabricando una marca que colocan en el mercado, el dueño de la marca como tal es el responsable de generar el plan y de cumplirlo. Los integraría a ustedes como productores, pero ustedes digamos que no son responsables de lo que maquilen, sino de sus productos propios que sean puestos al mercado directamente al consumidor y que no tengan impregnación de residuos peligrosos, porque a ellos ya les aplica la gestión integral de residuos peligrosos de acuerdo al decreto que les nombré, el 1076 de 2015. Ah, ok. Y tendríamos que también tener en cuenta de pronto el retorno, porque tenemos un indicador de retorno de envases, o sea, tendríamos que tener en cuenta también eso, ¿no? Para poder reportar nuestros envases. También eso. Explicó la ingeniera Kelly. Ok, entonces en el caso nos comunicaríamos con ustedes, EFISAPAC, para poder aclararle algunas dudas más detalladas. Sí, señora, con todo gusto. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tenemos 5 minuticos más.
Hay una pregunta en el chat de ingeniera Kelly que dice que si una empresa es constituida desde enero de 2022 le aplica la norma, teniendo en cuenta que en el 2022 se reporta la información de gestión de 2019. La ingeniera Casas nos puede ayudar con esa respuesta. No, aún no. Se estaba, o sea, él habla en línea base 2018-2019 y por lo que nos hemos dado cuenta con la norma debes tener como 3 años en el mercado para entrar a un colectivo porque ya debes para poder sacar tu línea base. Entonces, si estás recién constituida, no te aplica aún. Para ser más claros, aún no, pero pues ya deben estar trabajando en general sus líneas bases porque si colocan envases y empaques en el mercado, a futuro deben cumplir la norma, porque pues si no se someten a las sanciones que explicó la ingeniera. No veo más preguntas en el chat. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Cuándo estarían ustedes viniendo o visitando Barranquilla? Así, digamos, tentativamente. Alexis, ¿me puedes contactar y nosotros te contamos cómo visitamos la costa y cuándo vamos? Ok. Ya aquí le tomé script a la información que compartió y bueno, más luego las estoy contactando para planificar el tema, ¿vale? Sí, señores. Bueno, yo pienso que hemos terminado con el objetivo que teníamos el día de hoy. De nuevo, para mí ha sido un gusto estar con ustedes. No sé, Andrea, si quieres decir algo adicional. No, señora, muchas gracias por la participación y esperamos que haya contribuido con la formación de todos ustedes y en aclarar los principios de la norma. Mil gracias a todos por la asistencia. Gracias a todos, bendiciones, buena tarde para todos. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego, con gusto. Gracias, buen día. Gracias.